Bueno, mis hermanos, vamos a leer hasta ahí. Pueden estar sentados. Hoy vamos a hablar del tema el equilibrio espiritual. Vamos a hablar. El equilibrio espiritual. Es el tema que vamos a desarrollar. El equilibrio espiritual. El equilibrio, hermanos, hablándolo en términos humanos, es bien importante para poder, hermanos, tener una vida normal. Nosotros necesitamos, hermanos, el equilibrio para hacer lo que todos los días hacemos. Usted necesita el equilibrio para caminar, necesita el equilibrio, hermanos, para poder estar, hermano, en pie. Usted necesita el equilibrio para poder andar en un moto. Usted necesita el equilibrio para trabajar. ¿Qué es lo que le da el equilibrio al cuerpo? ¿Qué es lo que le da el equilibrio al cuerpo? Cuando nosotros vamos, hermanos, al cuerpo, que es el templo que Dios creó, el cuerpo, hermanos, tiene un equilibrio y ese equilibrio lo proporcionan, hermanos, tres cosas. Primera cosa que proporciona el equilibrio del cuerpo. Dentro de nuestros oídos, hermano, nosotros tenemos algo que nos proporciona el equilibrio. Yo creo que ustedes en alguna ocasión han mirado que existen niveles, hermanos, que tienen, hermanos, se llaman niveles de mano. Y usted mira que esos niveles de mano, usted los pone en una parte, y ellos tienen, hermanos, en un tubito pequeño, un agua, algunas veces es como de un colorcito verde. Y ahí usted mira dentro que hay una burbujita pequeña. Entonces usted cuando pone el nivel de mano, dentro de ese recipiente pequeñito que tiene de plástico hay un líquido verde y ahí hay una burbujita. Entonces, eso es lo que se utiliza para un nivel de mano, que le llaman. Existen otros niveles que también es de manguera, pero les pongo ese ejemplo. Dentro del cuerpo, hermanos, mire que Dios es muy inteligente. Dentro del oído existe algo parecido a lo que le estoy diciendo. Existe dentro del oído existe un pequeño nivel que Dios le otorgó a usted y a mí para que tengamos equilibrio. Mire, hay personas que a veces dicen, yo estoy como mareada, y la persona dice, y me está doliendo el oído. Entonces, cuando una persona se encuentra, hermanos, a veces mareada, es porque a veces tiene un problema en los oídos. Entonces, cuando usted tiene un problema en los oídos son los que le dan el equilibrio al cuerpo. Es como decir, el nivel del cuerpo principal está en los oídos. Cuando una persona está mal de los oídos, el equilibrio que tiene es malo también. Por eso le digo que en cada oído usted tiene, hermano, un nivel que le da equilibrio, que le da un balance para que usted pueda caminar. Y usted puede investigar lo que yo le estoy diciendo y se va a dar cuenta que es verdad. Otra cosa que le da equilibrio al cuerpo, hermano, la vista. La vista nos sirve para tener equilibrio. Por ejemplo, si usted cierra los ojos y levanta un pie, con los ojos abiertos, usted aguanta harto tiempo, pero teniendo los ojos abiertos. Pero si usted cierra los ojos y tiene, por ejemplo, un pie levantado, el tiempo que va a aguantar es la mitad. ¿Por qué motivo? Porque el cuerpo, hermanos, a través de la vista, él logra tener, hermanos, un equilibrio. Entonces, los ojos sirven también para el equilibrio. Son bien importantes. Para tener equilibrio se necesita también la vista. Otra parte, hermanos, que le da equilibrio al cuerpo son los músculos. Los seres humanos, hermanos, tenemos músculos en toda parte. Usted tiene músculos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Usted está lleno de músculos por toda parte. Los músculos también le dan equilibrio al cuerpo. Entonces, mis hermanos, si nosotros viviéramos, hermano, y no tuviéramos, hermano, equilibrio, nos tocaría vivir, hermanos, acostados
y no podríamos movernos. Si usted no tuviera equilibrio, usted no podía ni caminar, ni podía hacer nada. Le tocaría estar acostado todo el tiempo en una cama si no tuviera equilibrio. Entonces, aplicando, hermanos, esto en la vida diaria, es el ejemplo que yo les doy de dónde viene el equilibrio en el cuerpo y lo importante del equilibrio en el cuerpo. Pero cuando lo aplicamos a la vida espiritual, el equilibrio, hermanos, también es importante en la vida espiritual. Así como en la vida, hermanos, humana, el equilibrio se lo necesita, en la vida espiritual también se necesita un equilibrio. Y cuando estaba estudiando la Biblia, hermano, encontré estos versículos que muchas veces son, hermanos, versículos que no se los entiende. Al leer los, hermanos, estos versículos que ahorita usted leyó conmigo, si usted los lee rápidamente, no los va a entender. Si usted estos versículos no los analiza a fondo, si usted estos versículos no les busca, hermano, la verdadera exégesis de ellos, usted, hermano, va a tener tal vez una confusión inclusive en su mente. Y mira, hermano, que algo que a mí me ha llamado la atención es poder investigar aquellas cosas de la Biblia que a veces son difíciles de entender, y a mí me ha llamado siempre la atención es estudiar para entender esos misterios de Dios, para podérselos dar a entender a la iglesia para que se edifique. Y estos versículos que leímos, hermano, aparentemente, hermano, tienen como algo, vamos a decirlo así, contradictorio, y tienen como algo extraño. Por ejemplo, empieza diciendo el escritor de Eclesiastés, posiblemente es el rey Salomón, y mire que dice estas palabras. Por eso el libro de Eclesiastés, les explico, el libro de Eclesiastés es un libro filosófico, hermano. Si usted no sabía, hay gente que dice: a mí no me gusta la filosofía porque la filosofía es de los hombres, yo me gusta la Biblia. Si usted no lo sabía, Eclesiastés es pura filosofía, pero es filosofía bíblica y filosofía espiritual. ¿Qué es filosofía? Filosofía son razonamientos humanos que tratan de comprender los misterios de Dios. Entonces, Eclesiastés es un libro de pura filosofía, hermano. Si usted algún día ha dicho: yo no he estudiado filosofía, si usted alguna vez leyó Eclesiastés, está leyendo filosofía bíblica. Y en este libro, hermano, mire muchos pasajes que aparecen aquí, parecieran, hermano, extraños. Por ejemplo, mire, el que leemos dice así: no seas demasiado justo. Empieza diciendo, vamos a detenernos ahí. Dice: no seas demasiado justo. Cuando estudiamos este primer ejemplo, vamos a mirar, hermano, que el escritor dice: no seas demasiado justo. Cuando nos vamos a la Biblia está lleno de ejemplos por arriba y por abajo, de que tenemos que ser justos. Usted en la Biblia va a encontrar ejemplos todo el tiempo de que a Dios le agrada una persona justa. Usted nunca va a encontrar en la Biblia ejemplos que diga que a Dios le gusta la injusticia. La Biblia habla de ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que a Dios le gusta lo justo y aborrece lo injusto. Pero en este pasaje la Biblia dice: no seas demasiado justo. Entonces, hermano, mire, yo le voy a explicar. El escritor, ¿qué quiso transmitir cuando dijo: no seas demasiado justo? ¿Qué fue lo que quiso decir? En realidad, ¿qué fue lo que él quiso de verdad dar a entender? Porque una cosa es lo que yo creo que el escritor dijo y otra cosa es lo que en verdad el escritor dijo. Muchas veces nosotros interpretamos la Biblia, pero le sacamos una interpretación personal y desconocemos en la realidad qué fue lo que el autor quiso decir, inspirado por Dios. El escritor, cuando dice: no seas, hermano, mire esas palabras, demasiado justo, él está hablando de algo que se llama el peligro de la autojustificación. ¿Qué significa el peligro de la autojustificación? Les explico. Número 1, se refiere a la arrogancia de creerse perfecto. Cuando Salomón dijo: no seas demasiado justo, él está diciendo: no caigan en ese error de creerse
perfectos, él está dando a entender. Hermano, mire que uno cuando se enamora del Señor es hermoso y es lo mejor que puede haber enamorarse del Señor. Pero cuando uno se enamora del Señor, uno tiene que tener cuidado de no entrar en un espíritu de arrogancia. Ese espíritu de arrogancia es aquel espíritu que la persona se empieza a creer que es perfecta y se empieza a considerar demasiado buena la persona. Cuando Salomón dice, no seas demasiado justo, él está diciendo esto, mire hermano, él está diciendo esto que es bien importante, mire, no lleguen ustedes a creerse que son demasiado buenos, no lleguen a creerse que son demasiado santos. Hermano, mire que el escritor, cuando está diciendo no seas demasiado justo, él no está diciendo que usted sea una persona mediocre, él no está diciendo que usted sea una persona conformista, él no está diciendo que usted sea una persona que le guste vivir una vida, hermano, de tibieza, no. Él lo que está diciendo, él lo que está dando a entender, hermano, es que no tenemos, hermano, que caer en arrogancia y volvernos personas que nos creamos tan justos, tan buenos, que nos olvidemos de la misericordia. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor es grande en misericordia. Y una persona, cuando se cree muy justa, es una persona que cae en algo que se llama la arrogancia. Y cuando alguien se cree muy justo, mire, usted ha conocido personas que le dicen a los de la Pentecostés, no se les puede decir Dios le bendiga. ¿Usted ha conocido gente así? ¿O usted ha conocido gente que le dicen ellos allá son el carro de la basura? Así hay gente que dice, o ellos de allá son una secta, o ellos de allá, como no son como nosotros, ellos son esto y aquello. Eso se llama, hermano, ser una persona arrogante, para que usted me entienda. Una persona que verdaderamente es justa no es arrogante. Una persona que verdaderamente es justa, una de las características que tiene es que es humilde la persona. Una persona que verdaderamente es santa, una de las características que tiene es que es mansa y humilde. Si usted conoce una persona que dice, yo vivo una vida en santidad, pero es orgullosa, es altiva, esa persona no vive en santidad. Esa persona es una persona que tiene arrogancia y autojustificación. Hay personas que han confundido las cosas y han pensado que ser santo es creerse más que los demás y mirar a los demás por debajo del hombro. Eso no es ser santo, mis hermanos. Eso se llama ser orgulloso. Por eso cuando Salomón dice no seas demasiado justo, él lo que está diciendo es no se vuelva una persona arrogante, no se vuelva una persona que se cree demasiado buena, no se vuelva una persona que se cree que es perfecto y que ya lo alcanzó todo. Hermano, mire, yo he aprendido esto, hermano, mire, que uno, hermano, entre más bien se cree es cuando más mal a veces está. Yo en los años que yo llevo he aprendido esto, que cuando uno mejor cree que está, es cuando más mal está delante de Dios. Porque llega un momento, hermano, en que uno se considera justo en exceso. Uno dice, es que yo soy demasiado bueno. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de una parábola de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que él habla de que había un publicano, que eran los que cobraban impuestos, y había un hombre pecador, dice la Biblia, y la Biblia dice que todos dos fueron al templo a orar, y la Biblia dice que la oración del uno era, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador, sé propicio.
La Biblia dice que el hombre que cobraba impuestos, el publicano, él decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Pero el otro, el fariseo, el que se consideraba, hermano, una persona demasiado justa, él decía: oro, ayuno, diezmo. Él decía: yo hago esto, yo hago aquello, y no soy ladrón, no soy aquello. Como decir, ese hombre cayó en el pecado que se llama arrogancia, creerse perfecto. Y la Biblia dice que cuando salieron de la oración, el que se fue justificado, dice que fue el publicano, se fue perdonado, y el fariseo se volvió con los mismos pecados. ¿Por qué? Porque uno fue ante la presencia de Dios con arrogancia, pero el otro fue con un corazón humillado. Entonces, hermano, les doy a entender qué quiere decir cuando Salomón dice: no seas demasiado justo. Él está diciendo: no se crea demasiado bueno. Él fue muy sabio, hermano, muy inteligente, y él por eso dice con experiencia: no se crean demasiados justos, no se crean demasiados buenos, porque la realidad es que cuando uno se cree demasiado bueno, le entra un espíritu de arrogancia al corazón de uno. Hermano, mire, usted entre más tenga de Dios, sea más humilde. Entre más tenga de Dios, sea más manso. Entre más tenga de Dios, usted muestre más el amor del Señor. Entonces, mire, hermanos, eso es lo que nos está diciendo el escritor: no se crean demasiado buenos. Hermano, tampoco estoy diciendo que debemos creernos que no servimos para nada. No, tampoco estoy diciendo que tenemos que tener una autoestima de que yo no valgo, yo no sirvo para nada, yo no soy nada. No, él está diciendo: tenga un equilibrio, no se considere demasiado bueno. Hermano, en las iglesias yo les enseño esto: no existe nadie que sea súper espiritual en la iglesia. En la iglesia hay gente espiritual y hay gente carnal. Pero en la iglesia no existe ninguno que sea súper espiritual. Tampoco existen pastores que sean súper espirituales, hermano. Mire, no existe ni pastores, ni pastoras, ni diáconos. No existe nadie que usted diga: no, es que es súper espiritual esa persona. Mire, nadie es súper espiritual. Es consagrado o es carnal, pero nadie tiene esos niveles que usted diga: no, es que ese hermano es súper espiritual. Hermano, cuando alguien ya se cree súper espiritual, es porque ya le entró la arrogancia en el corazón hace tiempo. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Sigue diciendo, mire estas palabras tan importantes: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque habrá de destruirte. Ahora dice Salomón: no seas sabio en exceso, porque habrá de destruirte. La pregunta: cuando usted estudia el libro de Proverbios, Salomón dice: hijo mío, busca la sabiduría, atesórala. Y usted lee el libro de Proverbios y se le conoce como el libro de la sabiduría, porque ahí habla Dios de que busquemos la sabiduría, y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero aquí Salomón dice, hermano, estas palabras que parecen contradictorias. Mire, dice la palabra de Dios: no seas sabio en exceso, porque habrás de destruirte. Aquí alguien puede tomar este pasaje bíblico para decir: hermano, no hay que leer la Biblia, no hay que profundizarse, porque según la Biblia dice no hay que ser sabio en exceso. Cuando no conocemos lo que quiere decir la Biblia, nos hacemos doctrinas a nuestra manera, nos inventamos nosotros doctrinas a nuestra manera. ¿Qué quiso decir Salomón cuando dice: no seas demasiado sabio en exceso? Les voy a explicar. Aquí Salomón está hablando de una persona que tiene sabiduría, pero la usa como pretensión. Hermano, mire, la sabiduría, cuando se la utiliza con humildad, esa sabiduría edifica en gran manera a la persona que la tiene y a la persona que recibe la enseñanza. Pero cuando una persona
hermano, llega a conocer la palabra de Dios, es importante saber esto, no caer en pretensión. El otro ejemplo era no caer en arrogancia. ¿Qué quiere decir Salomón? Ser sabio en exceso no significa que aprender sea malo. Se refiere a la, mire eso, intelectualización extrema, a querer encontrarle una explicación lógica a cada misterio de la vida y de Dios. Pongo un ejemplo. Hay cosas, hermano, que usted, por más que las trate de entender, nunca las va a entender y jamás las va a comprender. Y cuando Salomón dice, no seas sabio en exceso, él está dando a entender, no trate de buscarle una respuesta a todo en la vida, porque no todo en la vida tiene una respuesta. Por ejemplo, usted le puede hacer estas preguntas. ¿Por qué hay gente buena que se muere a una corta edad? No se sabe por qué. Si usted trata de buscar una respuesta a eso, usted va a caer en diferentes filosofías humanas, pero no va a encontrar la verdad. O si usted se pregunta por qué hay gente que se muere con estas enfermedades de aquí y allá y por qué se les va la vida tan rápido, no lo sabemos, hermano. No entendemos, hermano, escúcheme con atención, no entendemos el misterio a fondo de por qué Dios permite el sufrimiento. Existen conceptos como, por ejemplo, el sufrimiento Dios lo permite como un medio de purificación. Es el concepto más sencillo, que el sufrimiento Dios lo permite como un, hermano, lo permite como un molde para purificar a una persona, y eso es lo más razonable. Pero hay cosas, hermano, que no van a tener sentido por más que usted las trate de comprender. Usted sabe, hermano, por qué hay gente que dice que no creen en Dios, porque hay gente que dice que son agnósticos. Ateísmo y el agnóstico y el ateo es casi similar. El agnóstico dice, puede ser que haya Dios, puede ser que no haya Dios. El ateo dice, no existe nada espiritual, todo es materia. Le explico, hay gente que dice, nosotros creemos solamente en la ciencia, porque la ciencia es algo que sirve para comprobar las cosas con métodos científicos, y creo en lo que puedo ver y palpar. Por eso hay mucha gente agnóstica y atea, porque ellos dicen, yo no creo en lo que no puedo entender, yo no creo en lo que yo no puedo comprender, yo no creo en lo que yo no puedo comprobar con mi propio poder humano. Hermano, mire, cuando una persona trata de comprender todos los misterios de Dios, se va a destruir a sí mismo. La Biblia es clara, hermano, mire, por eso póngale atención a lo que dice el Señor. Mire, dice esto, vea, bien importante, porque habrás de destruirte. La Biblia dice, si una persona utiliza la sabiduría de una manera, hermano, incorrecta, la misma sabiduría, en vez de edificarlo, lo va a destruir. Pongo este ejemplo. Si usted, hermano, trata de entender todo, hermano, trata de comprender todos los misterios de Dios, usted va a terminar cuestionando la voluntad de Dios. Va a terminar inclusive negando que Dios sea bueno. Porque la mente de nosotros tiene unos límites que nunca va a poderlo superar mientras estemos aquí en la tierra. La mente es limitada, y como la mente es limitada, la mente llega a entender lo que es posible, no lo que es imposible. Entonces la mente de usted no va a comprender lo imposible de Dios, va a entender lo posible del hombre. Y cuando una persona, hermano, quiere entender, no, es que yo creo en la evolución, por ejemplo, porque la evolución es comprobable. El que no quiere creerle a la palabra de Dios, le termina creyendo, hermano, a las mentiras que el diablo se inventa. Por eso, hermano, mire, cuando el Señor dice, no seas demasiado sabio, está dando a entender, si tienes un conocimiento,
que ese conocimiento no te envanezca, para hacerte una persona que, hermanos, se vuelva, como les dije, pretenciosa. Y si usted hay cosas que no entiende, simplemente acéptelas por fe. Es decir, hay cosas que se las debe aceptar por fe. ¿Qué quiere decir? Yo lo vi cuando el Señor le mandó a Noé construir el arca, ni estuve allá, pero yo sí creo que eso pasó. Los que son, hermano, agnósticos dicen, pues, ¿cómo vamos a creer que hubo un arca? ¿Dónde está la prueba? Dicen ellos, ¿dónde está el resto que quedó del arca? ¿Sí me entienden? Un ejemplo, cuando usted trata de entender todo, va a llegar un momento en que su mente se le va a bloquear. En vez de funcionarle la mente, va a ser como un celular cuando se sobrecarga, se va a dañar. Es decir, lo que su mente pueda entender, eso entienda. Pero lo que usted no esté capacitado para entender, los misterios de Dios son grandes, hermano, y no todos los vamos a entender. Sigue diciendo, este versículo bien importante, vean. Vean. Ni seas sabio con exceso, porque habrá de destruirte. Ahora dice el 17, no hagas mucho mal, ni seas insensato. Pregunto yo, ¿será que Salomón está diciendo, haga un poquito de mal, pero mucho en exceso no haga? Ahí está diciendo, no hagas demasiado mal. Entonces cualquiera puede decir, pues un poquito de mal se puede hacer, porque ahí dice, no hagas mucho, sino poquito nomás. Si se dan cuenta, al leerlo superficialmente, cualquiera puede decir, no, pues sí se puede hacer cositas malas, pero no hay que exagerar nomás, hay que hacerlas pocas, porque la Biblia dice, no hagas mucho, demasiado mal. Entonces les explico, ¿qué quiere decir Salomón cuando él dice, no hagas mucho mal? Les voy a explicar, hermano, miren. Cuando él dice, no hagas mucho mal, él está dando a entender esto, miren. En el contexto de la sabiduría hebrea, se refiere a abandonarse a los impulsos. Es una advertencia contra vivir una vida sin frenos morales. Cuando él dice, no hagas mucho mal, él no está diciendo, hagan un poquito de mal, no. Él lo que está dando a entender es que usted tiene que tener frenos en la vida suya, tiene que tener frenos. Los frenos de un carro son los que hacen que el carro no se vaya por un abismo o se choque. El freno es lo que sostiene un carro, hermano, para que no se vaya. Cuando él dice, no hagas demasiado mal, él está dando a entender es algo, hermano, bien importante. En la vida cristiana, usted, hermano, tiene que tener un equilibrio. Tiene que tener un equilibrio. En la vida cristiana, hermano, toca, hermano, tener un equilibrio. Usted no se puede volver una persona demasiado rígida, pero tampoco se puede volver una persona demasiado liviana. El escritor, que es Salomón, cuando él dice, no hagas demasiado mal, lo que él está diciendo es, usted tiene que tener un equilibrio. Usted no se puede volver una persona extremista, pero tampoco se puede volver una persona que se vuelva frívola, que ya nada se le da. Mire, muchas veces, hermano, suceden estas dos cosas. Hay personas que se vuelven, la palabra correcta es, se vuelven personas con libertinaje en las iglesias, que para ellos nada es pecado ya. Y hay otras personas que caen en esto otro, que se vuelven extremistas. Y lo que Salomón está dando a entender es, usted no se vaya a volver ni esa persona extremista, ni se vaya a volver esa persona que ya no se le da nada. Hermano, mire, en el cristianismo hay que tener un equilibrio.
Usted no tiene que irse al extremo ni de la izquierda ni al extremo de la derecha. Usted tiene que mantenerse en lo que dice la Biblia nomás. Si usted se trata de irse a la izquierda, hermano, va a destruirse. ¿Qué dice la Biblia? Si yo cojo las cosas de Dios, y yo, mi amado hermano, trato, hermano, por ejemplo, de ser una persona que me vuelva, digamos, que ya nada es pecado, me vuelvo indiferente, ya no se me hace nada, ya nada, me destruyo. Pero si me vuelvo una persona extremista, también me destruyo. Hermano, mire, el Evangelio no es una carga que atormenta a nadie. El Evangelio no es una carga que atormenta a nadie. El Evangelio no es una carga que a la persona la vuelve aburrida. El Evangelio no es una carga que a la gente la vuelve, hermano, triste. El Evangelio verdadero hace que la persona tenga paz y gozo en el Espíritu. El verdadero Evangelio hace que usted viva feliz, viva contento. El verdadero Evangelio hace que usted viva una vida llena de felicidad, agradecido con Dios. Ese es el verdadero Evangelio, hermano. Porque, mire, hermanos, es importante esto, mire. No perdamos el equilibrio, hermano. Usted, cuando le ore al Señor, dígale: Señor, que no me vuelva extremista, pero que tampoco me vuelva frío, Señor. Que no me vuelva, Señor, demasiado rígido, pero que tampoco me vaya a volver demasiado blando. Ayúdeme a mantenerme en el centro, ayúdeme a mantenerme equilibrado, ayúdeme a mantenerme, Señor, donde me toca, a no salirme. Porque, hermano, mire, esto que yo les leí pareciera, hermano, contradictorio. Por eso les decía: no seas demasiado justo. Ya vimos qué quiere decir eso. No seas demasiado sabio. Y cuando dice no hagas mucho mal, nos está dando a entender, hermano, es de un equilibrio que tenemos que tener. Y termina el 18 porque dice: porque habrás de morir antes de tiempo. El pecado acorta la vida, hermano. Una persona que practica lo malo, la vida se le acorta. Bueno es esto, que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel a que Dios teme saldrá bien en todo. Hermano, mire, la clave de la vida cristiana es una sola: ser temeroso de Dios. Eso es todo en la vida cristiana. Ser temeroso de Dios. Es decir, ser temeroso de Dios, eso es todo. No existe otro, hermano, ejemplo. Ser temeroso de Dios, eso es todo. ¿Y dónde dice que ser temeroso de Dios es todo? Mire, Eclesiastés 12, el versículo número 12. Mire: ahora, hijo mío, amad de esto, sé amonestado. Vean, no hay fin de hacer muchos libros. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga la carne. El fin, mire, Salomón escribió Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Proverbios, escribió, hermano, una literatura bastante. El fin de todo discurso oído es esta, el fin de todo libro es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Según Salomón, el fin de cualquier libro que él escribió es el resumen: teme a Dios. Eso es todo. Usted quiere ser un buen cristiano, sea temeroso de Dios. Eso es todo. No se vaya mucho a la izquierda, ni se vaya mucho a la derecha. Manténgase en el camino que Dios le dio a usted. De ahí no se sale. Si usted mira que el camino es pequeño y angosto, ahí manténgase. Pero usted no empiece a querer irse más para acá. No, es que a mí me parece esto, no es que a mí me parece aquello, no es que yo creo así, yo creo así, no. Cuando usted empieza a hacer eso, según la Biblia, se va a destruir usted mismo. Eso dice la Biblia: se va a destruir a sí mismo. Porque lo que usted le añade a la palabra, en vez de ser de bendición, es de maldición. Y lo que usted le quita a la palabra, en vez de ser bendición, es para maldición de la vida, de la persona. Entonces, hermano, el mensaje en esta noche se resume en eso:
mantenga un equilibrio en su vida espiritual. No sea demasiado frío ni demasiado rígido. Por ejemplo, los hijos. Usted con los hijos, un ejemplo. No puede ser demasiado bravo con ellos, pero tampoco puede ser demasiado tolerante con ellos, porque si no hacen lo que les dé la gana. Por ejemplo, usted tiene hijos y usted los deja hacer todo lo que quiera, no les dice nada, perdió el equilibrio. O usted tiene hijos y por todo los regaña, perdió el equilibrio. No, usted tiene que decirle: Señor, dame el equilibrio para guiar a mis hijos como he de ser. No apretarlos demasiado, pero tampoco aflojarles demasiado la correa. El matrimonio es lo mismo. Si usted tiene un matrimonio, si usted se pone, hermano, de muy meloso, es malo también. Pero si usted se pone, hermano, de muy, hermano, áspero, también es malo. Es decir, en el matrimonio no se puede ser ni muy meloso ni áspero. Tiene que mantener un punto medio, hermano. En todo tiene que mantener un punto medio. En el liderazgo, hermano, usted tiene que ser centrado simplemente. Si usted se pone, hermano, por ejemplo, en el liderazgo a correr, a querer hacer maromas, hermano, no termina en nada. Pero si usted se va despacio y por el camino que le toca, llega a donde sea. Esto no se trata, hermano, del que corre, sino del que persevera hasta el último día. Así que, mis hermanos, el Señor nos da este consejo en esta noche. Tengamos equilibrio en la vida espiritual. No nos vayamos, hermano, a extremos, ni a derecha ni a izquierda. Usted simplemente dígale al Señor, como dijo el escritor en el último capítulo del libro: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor en esta noche.